Esta noche, en Enlace México, recortes a seguridad, al INE, a cultura y aumentos en la Corte, a bienestar, defensa y energía. El paquete económico para el 2026. El ejército de Israel realiza un ataque preciso contra el liderazgo del grupo Hamas en Doha, capital de Qatar. Y sirvió como un símbolo todo el movimiento insurgente, el papel de la religión en la independencia de México. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Buenas noches, un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza para todos ustedes que residen en la Unión Americana y son parte de nuestra gran comunidad migrante. Por supuesto, se enlazan a través de Mexicanal. Y también para todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas se enlazan desde cualquier parte del mundo para estar muy bien informados. Para todos, muchísimas gracias por el favor de su preferencia. Aparece en su pantalla todas nuestras redes sociales, utilice la que sea de su preferencia. También no se le olvide que tenemos nuestro portal de noticias, enlacemexico.tv, visítelo, le va a gustar. Y no se le olvide también que tenemos nuestro número de WhatsApp, 22 27 27 25 56, para que pues enlace y nos comparta lo que guste, ya sean fotografías, audios, videos, comentarios o si necesita alguna información. Vamos a dar inicio y nos vamos rápidamente con algo de lo más destacado generado en el ámbito noticioso en nuestro país, las breves nacionales. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, realizó la entrega del paquete económico 2026 a la Cámara de Diputados. El paquete económico entregado incluye criterios generales de la política económica, la iniciativa de la Ley de Ingresos, el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2026 y la miscelánea fiscal. En el sector salud, el paquete económico 2026 incorpora programas como Salud Casa por Casa, Laboratorio en tu Clínica y la compra consolidada de medicamentos. El plan de obras contempla una inversión de más de 228 mil millones de pesos para proyectos clave. Por otra parte, se prevé alza de impuestos a refrescos o bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos de contenido violento. La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el paquete económico, que luego pasará al Senado para después regresar a la Cámara de Diputados, que debe definirlo a más tardar el 15 de noviembre. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó con los aseguramientos realizados en las últimas 2 semanas se han detenido a 1,600 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 552 armas de fuego y más de 5 toneladas de drogas. Inhabilitaron 53 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Por otra parte, el funcionario señaló que desde el 1 de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2025, más de 32,400 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto, más de 16,000 armas de fuego y 245 toneladas de droga, entre ellos más de 3,600 pastillas de fentanilo. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina inhabilitaron 1,400 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina. La inflación general de México presentó un ligero aumento en agosto de 2025, al subir a 3.57% anual de 3.51% en julio, debido a la resistencia de la categoría de otros servicios que incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, a descender sus precios, así como el alza de la carne y algunas verduras, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los precios al alza que destacaron por su incidencia sobre la inflación general en agosto fueron vivienda propia, loncherías, fondas, torterías y taquerías, el chile serrano, así como tomate verde. En contraste, el pollo, jitomate, el transporte aéreo y el cine disminuyeron sus precios. En México persisten los retos a nivel educativo, pues solo 60% de los jóvenes de 15 a 19 años está matriculado en algún programa de educación, cifra por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que es el de 84%, e incluso de otros países de la región como Chile con 85% o Brasil con 72%. De acuerdo con su informe Panorama de la Educación 2025, el porcentaje de niños de 3 a 5 años inscritos en programas de educación también es inferior a la media, pues corresponde a 66%. Mientras el promedio es de 85%. Además, este indicador disminuyó desde 2013, cuando fue de 69% en México. En el caso de México, en 2024 el gasto por estudiante disminuyó de 76,512 pesos a 68,465 pesos, mientras que la proporción dedicada a la educación se redujo de 15,8% de los presupuestos públicos a 13,2% durante el mismo periodo.
La información de nuestro México de cada noche. Como cada martes, es un placer enlazarnos hasta Los Ángeles y darle la bienvenida a nuestro corresponsal, Armando Vidal. Adelante, Armando, por favor. Te comento que durante más de 15 años, antes de llevar a cabo cualquier operación para detener a un inmigrante en Estados Unidos, los agentes de la División de Operación de Control y Expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, tenían que llevar a cabo un formulario con datos sobre su objetivo, nombre, aspecto físico, direcciones, empleo, conocidos, historial migratorio, antecedentes penales y otros datos y entregarlo a un supervisor para su aprobación. ICE aparta del camino el papeleo que se requería antes de realizar arrestos migratorios. ¿Qué significa esto? Que todo volverá como en el mes de junio, cuando empezaron las redadas. Todas las dependencias del orden estarán a las órdenes de ICE para seguir con las detenciones y arrestos a todas las personas que vean sospechosas. Es una muestra de cómo la agencia ha pasado de una aplicación selectiva de la ley a redadas generalizadas bajo el gobierno de Donald Trump. Esto significa que no más protocolos y directamente a la detención y al arresto. Esto es todo por el momento y regresamos contigo. Muchas gracias, Armando, por todo este reporte. Saludos cordiales para ti hasta Los Ángeles. Nos enlazamos contigo el próximo martes. Y saludos a la gran comunidad poblana que reside en esa hermosa ciudad. Vamos a la pausa. Así quedó nuestra moneda frente al dólar estadounidense. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 8 centavos y a la venta en 19 pesos con 12 centavos. La paridad al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a Tirso Argüelles, Rocío Padierna y Rosario Fernández por visitar nuestra página de Facebook y también por seguirnos en Instagram. Gracias a todos por sus comentarios y participar. Pausa la pausa. Al regresar, Etiopía inaugura la mayor represa de África, la gran presa del Renacimiento egipcio. Además, el símbolo utilizado en la bandera cuando inició la insurrección fue la Virgen de Guadalupe. Hablaremos sobre el papel de la religión en la independencia de México. Estamos ya de vuelta, continuamos en Enlace México, gracias por seguir con nosotros. Si le parece, hacemos nuestro breve viaje acostumbrado a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero de 1776, el Segundo Congreso Continental autoriza el nombre United States of America. En 1828 nace el escritor ruso Lev Tolstoy, en 1828, conocido por obras como Ana Karenina o Guerra y Paz. Hoy es Día Internacional para proteger la educación de ataques. Hechos y personajes que marcaron la historia en una fecha como hoy. Y nos vamos a más hechos y personajes, pero de la actualidad. Aquí está ya nuestro recuento sobre algo de lo más destacado que sucedió este día en el mundo. El ejército israelí anunció este martes un ataque preciso contra el liderazgo senior del grupo islamista palestino Hamas, sin ofrecer más detalles sobre el lugar del ataque. Poco antes del anuncio, la cadena qatarí Al Jazeera dijo que se habían escuchado explosiones hasta ese momento de origen desconocido en Doha, la capital de Qatar, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamas, considerada una organización terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamas han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel, aseguraron las fuerzas israelíes en su mensaje. El primer ministro de Nepal, Nadja Pradesh Sharma Oli, dimitió de su cargo, informaron este martes medios locales. Su marcha se produjo tras el segundo día de manifestaciones masivas lideradas por jóvenes de la generación Z, que estallaron tras el bloqueo de redes sociales. En el primer día de intensas protestas, al menos 19 personas murieron y alrededor de 500 resultaron heridas en enfrentamientos con la policía en los alrededores del Parlamento Federal y otros lugares de Katmandú. La esposa del ex primer ministro, Jalal
Calanat Canal falleció tras ser incendiada dentro de su vivienda, así lo informaron el martes medios locales. Los manifestantes también incendiaron el Palacio Legislativo y quemaron las casas del primer ministro antes de su renuncia. Este martes el gobierno de Nepal ha levantado la prohibición sobre las redes sociales. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el inicio de intensos operativos de control migratorio en Chicago, afirmando que se centrará en los inmigrantes ilegales delincuentes que se han aprovechado de las políticas de santuario de la ciudad y el estado que están gobernados por demócratas. En un comunicado, el DHS anunció que el operativo estará centrado en detener a extranjeros criminales ilegales que han acudido en masa a Chicago porque saben que el gobernador y sus políticas de santuario los protegerá y permitirá estar libres en las cárceles de Estados Unidos. El llamado zar de la frontera, Tom Homan, señaló el domingo en una entrevista que el gobierno de Donald Trump planea desplegar la Guardia Nacional en Chicago y otras ciudades santuario durante esta semana. La gran presa del renacimiento egipcio en el Nilo, presentada como la mayor infraestructura hidroeléctrica de África, fue inaugurada por el primer ministro etíope Abiy Ahmed, quien afirmó que para los países río abajo, Etiopía ha llevado a cabo un brillante ejemplo para las poblaciones negras. Esto no afectará en nada su desarrollo, agregó, en alusión a la polémica que rodea a esta infraestructura. Fuera de Etiopía, la presa es el detonante de una larga disputa por el control del agua del Nilo entre Etiopía, Egipto y Sudán, que temen que disminuya su principal fuente de abastecimiento de agua, diseñada inicialmente para generar 6.000 megavatios de electricidad y almacenar unos 74.000 millones de metros cúbicos de agua en el lago artificial Nigat. La capacidad de la obra fue ajustada finalmente a 5.150 megavatios, equivalente a casi 6 centrales nucleares. La información del panorama mundial. Y pasando a otros temas, estamos entrando ya en lo que son los días anteriores al gran festejo de los mexicanos, el 15 de septiembre, por supuesto, Día del Grito, 16 de septiembre, Día de la Independencia Nacional. Y bueno, precisamente para ir entrando ya en calor de toda esta gran fiesta, ¿qué le parece si recordamos el papel extraordinario que tuvo la Iglesia precisamente en este proceso de independencia de nuestro México y en todo el movimiento insurgente? No se les olvide que la Virgen de Guadalupe fue el símbolo utilizado en la bandera cuando precisamente inició la Guerra de Independencia. Veamos. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. En el movimiento de independencia, la Iglesia participó activamente en todos los hechos de manera protagónica. Las ideas que van a circular en el tanto después de que Napoleón invade a España, como una vez que estalla el movimiento insurgente, como también en el proceso de consolidación y de consumación de la independencia en 1821, eran ideas que se discutían en la Real y Pontificia Universidad de México y en los seminarios. De acuerdo con los historiadores, en el momento de la etapa del movimiento de independencia, el papel que jugó la Iglesia fue heterogéneo, donde se señala que hubo sacerdotes insurgentes y el episcopado que se opuso. Y hay que pensar que el proceso de independencia es una etapa en la que hubo una fragmentación social en varios ámbitos, una polarización social, y así como hubo miembros de la Iglesia que se incorporan, que se suman al movimiento insurgente, las investigaciones más o menos calculan que fueron cerca de 600 los clérigos que participaron de manera activa en el movimiento insurgente. Miguel Hidalgo, José María Morelos y muchos otros fueron sacerdotes quienes, más allá de sus cualidades y limitaciones humanas, sirvieron de instrumento para el movimiento de independencia en México. Hay sacerdotes que muy poco se sabe de ellos, sin embargo, tuvieron gran importancia dentro del movimiento de independencia en México. Está otro, don José Antonio Ayala, de Tetela del Río, Estado de México. Explotó la mina de hierro de Ajuchitán para hacer armamento. También, junto con don Mariano Alarcón y los de la región, se fueron a la lucha. La Iglesia seguiría teniendo importancia después de la consumación de la independencia. Nuevamente en el debate de ideas, pero también en la definición de las estrategias políticas a seguir para este proceso de consumación. Muchos miembros de la Iglesia decidieron alimentar con entrega generosa estos anhelos para la democracia que tenemos hoy.
Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues efectivamente parte de la historia nacional y pues es una historia que le pertenece a todos los mexicanos y que no debemos olvidar, porque es lo que nos llevó eventualmente a ser la nación que somos hoy en día. Bien, terminación 5701. Saludos a Jorge Orea y Rubén Gutiérrez, que viven en Acatlán de Osorio, de parte de la familia Montiel Villaseñor desde Los Ángeles. Vamos a la pausa. Seguimos. Al volver, hablaremos acerca del manejo del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Además, analizaremos los temas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Estamos de vuelta, continuamos en Enlace México y si le parece revisamos cómo nos trata el clima el día de mañana, miércoles. ...93 grados Fahrenheit, 33 centígrados... será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima 74 Fahrenheit, 23 centígrados. Van a tener un día soleado. En Los Ángeles, California, una máxima esperada de 80 grados Fahrenheit, 26 centígrados, mínima 62 Fahrenheit, 16 grados centígrados. Tendrán un día mayormente soleado. En Nueva York, 73 grados Fahrenheit, 22 centígrados será la temperatura máxima, la mínima 61 grados Fahrenheit, 16 centígrados. El día estará nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 22 grados centígrados, 73 Fahrenheit como máxima, mínima 16 centígrados, 61 grados Fahrenheit. Vamos a tener un día nublado. Las temperaturas en nuestras ciudades para que salgamos preparados. Como cada martes, un placer darle la bienvenida a nuestro especialista, a nuestro médico de cabecera, el doctor Arístides Arellano. Adelante, doctor. Un saludo tengan todos ustedes, esperando se encuentren bien. Vamos a platicar sobre el déficit de atención o hiperactividad. Básicamente, las personas que tienen el diagnóstico de déficit de atención son personas o niños, porque generalmente esto se les diagnostica desde niños, que son muy inteligentes y lo que sucede no es que tengan un déficit de atención, simplemente aprenden viendo o escuchando. Y eso permite que puedan ellos distraerse fácilmente o distraer a los compañeros. Son niños inquietos, no saben estar quietos en una silla o en un lugar, generalmente en 2-3 segundos se aburren y van para otro lado, vuelven a hacer otra cosa, quieren hacer cosas nuevas, aprenden muy rápido y esto lamentablemente desespera mucho a los maestros. Al desesperar a los maestros, entonces los califican como déficit de atención y esa déficit de atención hace que los regañen, manden traer a los papás y que obviamente quieran que los niños lleven el mismo sistema que el resto de los compañeritos, lo cual es totalmente incompatible, ya que estos niños al aprender rápido se aburren, como ya mencioné. ¿Qué recomendaciones podemos dar en primer lugar a los padres y a los maestros? A los maestros, una vez que tengan el diagnóstico o sospechen que su alumno tiene este tipo de problema, lo mejor es platicar con el psicólogo si lo tienen en la escuela o mandar al niño con el psicólogo para que investiguen y vean exactamente si el diagnóstico es correcto. Si fuera el caso, entonces va a tener que ser llevado a una escuela de mayor carga de conocimiento para que ese niño tenga obviamente pues un aprendizaje mucho más rápido y más intenso. De esta manera no se aburra. Y si no existe en la población o no tienen las posibilidades económicas,
Lo que tienen que hacer es hablar con los maestros y explicarles que el niño no es que esté enfermo, no necesita medicamento, lo que necesita es un estímulo mayor de conocimiento. Entonces, no es una enfermedad grave, pero sí requiere de mucha atención. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchísimas gracias, doctor, por esta colaboración, como siempre, compartiendo información importante para todos nosotros. Cuídese, nos enlazamos con usted el próximo martes. Recuerden casa, por favor, cuiden mucho su salud. De igual forma, como cada martes, un placer darle la bienvenida a nuestra experta en temas de desarrollo sostenible, la doctora Susana Patricia Romero Huitzil. Bienvenida, doctora. Adelante. Buenas noches, Isabela y amable auditorio de Enlace México. La Agenda 2030 y la Semana de Aprendizaje Digital está profundamente conectada por su compromiso con la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esta semana, impulsada por la UNESCO, promueve el uso de la tecnología móvil y digital para ampliar el acceso al aprendizaje, especialmente en contextos vulnerables. Esto responde directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que busca garantizar una educación de calidad para todos, alineando la transformación digital educativa con los principios de equidad, sostenibilidad e innovación del planeta. En la actualidad, se estima que 7 millones de personas que habitan en el planeta, por lo menos 6 millones tienen un acceso a un móvil inteligente, tableta, ordenador portátil. Es por ello que en esta semana el aprendizaje digital tiene como uno de los principales objetivos divulgar cómo las tecnologías móviles contribuyen a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, adecuando el sector educativo a los avances del siglo XXI. Por otra parte, se pretende reforzar el uso correcto y acceso a estas tecnologías, así como fomentar la lectura y la alfabetización. Entre las iniciativas principales a desarrollar está la promoción del aprendizaje móvil, la capacitación docente, la creación y adaptación de contenidos digitales, el fomento de la alfabetización digital, las políticas educativas inclusivas y las aplicaciones educativas. El uso de estas herramientas como Google Calendar, Evernote, entre otras, nos ayudan en este fin. Infórmate y participa. Te veo en la próxima. Mil gracias, doctora, por su colaboración sobre temas que son importantísimos más hoy en día, más hoy que nunca. Cuídese mucho, por favor. Nos enlazamos con usted el próximo martes. Con esto llegamos al final de esta edición. Flor Viveros desde Salt Lake City, allá en Utah. Saludos a su hermano Alberto, quien el próximo fin de semana cumplirá años. Rosario Bermúdez desde Calexico, en California. Saluda a su prima Gisela Canseco Bermúdez, que está en Atlisco, Puebla. Y Juan Morales Vargas desde Puebla, felicita a Enlace, muchas gracias, y pide que hagamos un reportaje sobre el volcán Popocatépetl. Claro que sí, el inmenso volcán que al lado del Iztaccíhuatl siempre está cuidando el Valle de Puebla. Gracias por habernos acompañado. Cuídense muchísimo, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana para lanzarnos como cada día aquí en Enlace México.